Mis amados hermanos, preciosa iglesia, reciban un afectuoso saludo de parte de su pastor, Jorge Enrique Matallana, desde la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, extendiendo un abrazo fraterno a todos mis amados hermanos y amigos que nos siguen en la red, por los cuales doy gracias al Señor y por los cuales no ceso de orar. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado la cruz y el poder del alma. Y por supuesto, como siempre, vamos a orar. Amado Padre, qué privilegio maravilloso que tú me hayas regalado un día más de vida. Qué bendición, Señor, es poder negarme a mí mismo y hacer lo que tú me has encomendado hacer en pro y en bendición de tu iglesia. Oro, mi amado Dios, dándote gracias por los hermanos de Costa Rica, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de México y del resto de las partes donde muchos forman parte de nuestro canal, a quienes declaro bendecidos también con toda bendición, porque así lo dice tu palabra, y a quienes, Señor, agradezco su acompañamiento en estos momentos que hemos estado viviendo de dificultad en nuestra vida. Señor, que tu palabra sea un bálsamo de bendición para mis hermanos. Oro para que tu Espíritu Santo me des ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder transmitir lo que tú nos quieres enseñar, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado la cruz y el poder del alma. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24 y 25, continuamos con otra reflexión que el Señor hace acerca de la vida de nuestra alma. Y dice la palabra del Señor, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y agrega el Señor, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Como ya vimos en un tema anterior, hay muchos textos de la palabra por los que nosotros siempre pasamos por encima y no rumiamos, no escudriñamos lo que el Señor nos quiere decir en ellos realmente. Más adelante les explicaré el significado de estos dos versículos que encontramos también, amados, en el verso 32, donde dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Este capítulo de la Biblia, si tú lo lees con anterioridad, nos presenta el ministerio del Señor Jesucristo en su mayor esplendor. Pues había resucitado a Lázaro, como ustedes pueden ver en el 12, versículo 1 en adelante, y había entrado a Jerusalén en victoria, como dice el versículo 9. Eso provocó ese milagro de la resurrección de Lázaro, que muchos judíos creyeran en él, y aún inclusive que griegos hubiesen venido desde sus tierras únicamente para verlo y conocerlo. En tales circunstancias, él también nos dice la escritura del versículo 12 en adelante, que entró triunfante a Jerusalén. Y si uno mira estos textos, que le invito a que lo haga desde el punto de vista humano,
Parecía que la cruz no era necesaria, que el Señor tenía el suficiente poder para atraer a los hombres hacia sí mismo, sin ella. Pero Él sabía también que la única manera de que el hombre fuera salvo era teniendo que ir y pasar por la muerte de la cruz. Aunque su obra externamente a esta altura de la palabra era muy próspera, Él estaba consciente de que si no moría, no podría dar vida al hombre. Si moría, entonces sí podría atraer a todos los hombres a sí mismo con el propósito de darles vida. Y voy a tratar de explicar. El Señor Jesús declaró explícitamente en estos textos que vimos en el tema pasado y la función de la cruz. Consideró su propio ser como un grano de trigo. Y dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo simplemente un solo grano. Pero que si Él, como el Señor, que era ese grano, fuese crucificado y moría, podía dar vida a muchos hombres, es decir, producir mucho fruto. Aquí el Señor indicó que la condición entonces para llevar fruto es la muerte. Si no hay muerte, no hay fruto. No hay otra manera, amados, de que tú y yo podamos llevar fruto, excepto mediante la muerte. Sin embargo, aquí en esto que estamos hablando, nuestra meta no es detenernos a examinar cómo fue el Señor Jesús, sino que nos invita el Espíritu Santo a prestar atención especial a la relación que tiene el Espíritu Santo con nuestra vida anímica, es decir, con nuestra alma. El Señor Jesús en el versículo 24 relacionó a un grano de trigo con Él mismo. Y en el versículo 25 que también leímos, indicó que su muerte y que el mucho fruto no debería, por supuesto, ser aplicado únicamente a Él, sino que este versículo tiene que ver también con tu vida y mi vida, yendo a la cruz y a la muerte. Él dio a entender que todo aquel que es su discípulo debe seguir sus pisadas, y explicó la relación que tiene el grano de trigo con los creyentes. El grano de trigo, entonces, amado, representa la vida del alma, y nos enseña que si dicho grano no muere, no puede llevar fruto. Sé que lo que le estoy hablando va a ser muy difícil de explicar y quizá difícil de entender, pero sé que el Espíritu Santo va a procurar darme la expresión más clara para que tú y yo entendamos esta verdad poderosa. Lo que ese grano de trigo muriendo es simplemente la vida del alma, que debe morir, porque la vida del alma tuya y mía no muere. Es imposible que podamos llevar fruto. Lo que el Señor Jesús recalca es la necesidad que tú y yo tenemos de fructificar. Y aunque la vida del alma, por supuesto, es muy poderosa, su poder no puede, por más que quiera, llevar por sí misma fruto y atraer a muchos hacia el Cristo de gloria. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Esto me indica y nos indica, amados, que todos los talentos, todos los dones, todo el conocimiento, la sabiduría y el poder que procedan de la vida de nuestra alma son incapaces de hacer que los creyentes produzcan muchos granos más, es decir, que fructifiquen. Así como el Señor Jesús tuvo que morir a fin de poder llevar fruto, asimismo, tú y yo como creyentes debemos morir también para fructificar. El Señor indicó que aunque el poder de la vida anímica es bueno, es útil en la obra de Dios, obviamente para llevar fruto.
Pero para que el fruto se produzca, la vida del alma tuya y mía debe pasar por la muerte de cruz. Y les voy a explicar por qué, amados. Cuando los creyentes laboran para el Señor, el mayor peligro que corren es que confíen y usen todo el poder de su propia vida anímica. Es decir, sus habilidades, sus dones, su conocimiento, su poder propio, su capacidad de persuadir a otros, aún su elocuencia o su inteligencia. Y estoy hablando de inteligencia anímica, natural. En la experiencia de muchos creyentes espirituales, vemos que si no concentramos toda nuestra atención en la muerte de la vida anímica, esta va a estar haciendo muchas actividades y laborando y queriendo hacer muchas obras para el Señor. Pero todas esas obras y esos haceres, por supuesto que serán completamente infructuosos. Por un lado, debemos pedir al Señor que no permita que en nuestro ministerio y en nuestra obra personal la vida del alma se inmiscuya. Y para que no se inmiscuya, tú y yo tenemos que velar para no permitir que ella realice a través nuestro ninguna actividad. Así que, ¿cómo podrán evitar la intrusión de esa vida aquellos que no están dispuestos a renunciar a ella y que por supuesto no están listos para vigilar y velar que el alma no se inmiscuya y por supuesto para vivir en una vida de oración en el Espíritu? Todas las cosas que pertenecen al alma mía, perdone que me coloque por delante, y a la tuya, deben morir. Es el centro de esta enseñanza. Debemos estar dispuestos a no depender de ninguna de nuestras facultades para hacer la obra del Señor. Debemos de estar dispuestos a permitir que Dios nos haga pasar por la oscuridad de la muerte, donde aprenderemos a no depender de nada nuestro, ni de ningún sentimiento nuestro, en donde aprenderemos a que nuestro propio entendimiento nos sirve para comprender la verdad del misterio de Dios y podamos finalmente aprender a confiar silenciosamente en la obra de Dios, aprendiendo a depender del Espíritu Santo a un 100%. De esa manera, Él hará entonces que tú y yo obtengamos una vida anímica, y aquí me voy a explicar mejor, pero en una vida de resurrección. Él dijo: el que aborrece la vida de su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué nos enseña esto, amados? Que la vida del alma no se pierde, pero que debe pasar por la muerte. Cuando morimos, y tú y yo no podemos ver ni sentir nada, solamente a Dios en nosotros, entonces Dios podrá usar nuestras vidas anímicas resucitadas en Cristo para impartir no solamente vida a nosotros mismos, sino tener la capacidad de impartirle vida a los que nos oyen, a los que nos escuchan, a aquellos con quienes compartimos la verdad del Evangelio. Si la vida del alma no se pierde, el creyente sufrirá mayor pérdida, mas si se pierde, será preservada para vida eterna. Y tú sabes que vida eterna son las palabras que Dios nos ha hablado. Y cuando tú y yo descubrimos cómo entender la verdad de la palabra, entonces Dios nos va a utilizar y sin duda alguna nos va a permitir fructificar. Sin embargo, hermanos, no debemos cometer el error, y aquí quiero explicar algo importante, de pensar que jamás vamos a volver entonces a usar nuestra mente y nuestras habilidades
que nos han sido dadas desde que nacimos en el vientre de nuestra madre. Lo que este versículo expresa claramente es el que la aborrece, es decir, la vida del alma en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa todo esto? Que aparentemente tenemos que perder nuestra alma, es decir, nuestro yo, es decir, nuestra vida anímica, y al perderla, al mismo tiempo a esa alma la preservamos para vida eterna. ¿Qué me explica esto? Que hacer morir el alma no es destruirla ni deshacernos de sus diferentes facultades, de la misma manera que, por ejemplo, la Escritura nos habla de la destrucción del cuerpo del pecado. Leamos Romanos 6:6. Mire lo que dice la palabra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre es alma y cuerpo naturales, para que el cuerpo del pecado sea destruido, note bien, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por supuesto, amados, que eso no está hablando de que tenemos que amputarnos las manos, o sacarnos los ojos, o mutilar nuestros pies, o tapar nuestros oídos, y mucho menos sacarnos los ojos. Después de destruir el cuerpo de pecado que pasa por la cruz en la muerte de Cristo, el mismo versículo 13 de Romanos 6 nos invita de la siguiente manera. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De igual manera, amados, hacer morir la vida del alma y tomar la cruz cada día para seguir al Señor no significa que de ahí en adelante vamos a ser como de madera o de piedra, o indolentes, sin sensaciones, sin pensamientos, sin emociones, sin ideas, ni que nos deshicimos del uso de todas las facultades de nuestra alma, porque eso es absolutamente imposible. Los miembros del cuerpo y las facultades del alma siguen presentes en ti y en mí, y se pueden utilizar, excepto que ahora todas esas funciones en ti y en mí han sido renovadas, fortalecidas y dirigidas por el poder del Espíritu Santo, al haber llevado esa vida anímica a la muerte de cruz. Lo importante, amados, es conocer la diferencia. Es discernir si las facultades de nuestra vida anímica están fortalecidas y no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Repito, que tú en tu mente, emociones y voluntad, que son facultades de tu alma, puedes hacer muchas cosas para Dios sin que Dios esté presente en tu vida. Mientras no sea el Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano, que sabemos que resucitó de entre los muertos, o por la vida del alma llevada eficientemente a la muerte de cruz, jamás podremos ser útiles realmente en la obra de Dios. Las facultades tuyas y mías anímicas todavía existen, pero la vida que las dirigía y la animaba, que era el yo nuestro, ha muerto. Ahora mi alma, en mente, emociones y voluntad, es dirigida y controlada por el Espíritu Santo de Dios que mora en mi espíritu. De esa manera, entonces, el Espíritu Santo es que tiene la oportunidad de ser la vida ahora tuya y mía en esas facultades, por medio de esa vida trascendente que tú y yo hemos recibido de parte de Dios en nuestro nuevo nacimiento. Cada facultad de nuestra alma, aunque haya pasado por la muerte, sigue existiendo. Hacer morir la vida del alma no significa anular nuestra mente o nuestra parte emotiva o nuestra voluntad.
y tampoco creer que han sido completamente aniquiladas y que ahora estamos vacíos de esas emociones. Es un absoluto engaño y sería una mentira de mi parte decirles eso. En la Biblia, por ejemplo, tú lees acerca de pensamiento, del deseo, del gozo, de la satisfacción, del amor de Dios, inclusive hablando acerca del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra. La Biblia nos muestra en los 4 evangelios que Él amó, que Él se regocijó, que Él se afligió y hasta Él lloró. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, mire Hebreos capítulo 5, el versículo 7, lo que nos dice de una manera tan maravillosa. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En Cristo mismo podemos ver que las facultades del alma no estaban desvanecidas, lo cual nos enseña que ni el creyente se hace insensible e indiferente. No es así, mis amados. El alma del hombre es su mismo yo, es la personalidad, es el asiento de nuestras emociones, es lo que nos convirtió en seres vivientes, almas vivientes, personas en este mundo. Y por supuesto, todas esas facultades pertenecen a la vida anímica. Pero si todo esto que tú y yo tenemos no es vitalizado y dirigido por la vida del Espíritu que viene de lo alto en nuestro espíritu, entonces todo el poder y todas las obras que hagamos aparentemente para Dios serán hechas en la fuerza del alma natural y no en el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede permitir que lo que tú y yo hacemos, dirigidos por Él para su gloria, es lo único que puede llevar fruto, y no fruto que perece, sino fruto eterno. En cuanto a las facultades, el alma todavía está presente en ti y en mí, pero en lo que refiere a esa vida del alma anímica, debe ser por ti y por mí totalmente rechazada. Todo lo que pertenece al alma debe mantenerse en la muerte, y esa muerte es la muerte de cruz. Y eso es lo que significa la cruz: negarnos diariamente a nosotros mismos y mantenernos a nosotros mismos muertos cada día, a fin de que el Espíritu a través de nuestra alma manifieste la vida del Cristo resucitado, quien es el que habita en ti y habita en mí. El Señor Jesús pudo morir y resucitar debido a que en Él estaba la vida increada de Dios. Entendamos eso, la cual puede pasar por la muerte sin ser destruida y manifestarse de nuevo en la frescura y la gloria de la resurrección. La palabra, tú lo sabes, dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero que fuimos resucitados juntamente con Él. Y esa vida de resurrección implica que nuestra alma tiene que estar crucificada para que esa vida increada de Dios a través tuyo y mío pueda manifestarse en todo lugar. El Señor Jesús derramó su alma hasta la muerte y entregó su espíritu, como usted bien lo sabe, en la cruz, en las manos de Dios. Pero debido a que su espíritu, el de Cristo, tenía la misma vida de Dios, fue que pudo resucitar en un cuerpo glorificado para vivir eternamente y por los siglos de los siglos, y para ser el Señor, el amo, el dueño de nuestras vidas. Su muerte solamente lo libró de la vida del alma, pero hizo que su vida, la vida del Espíritu de Dios en Él, pudiera ser entonces manifestada a ti y a mí en plenitud y gloria. Y Él, como fruto, fue sepultado en tierra, pero resucitó para que tú y yo pudiéramos ser atraídos por Él para la gloria de su nombre, luego de su resurrección.
Si un hombre muere en la vida de Dios, sin la vida de Dios, perdóneme, un hombre muere físicamente. Sin la vida de Dios, aunque su espíritu permanecerá para siempre, él no podrá resucitar para vida eterna, como lo hizo el Señor. Si tú y yo morimos físicamente, dormimos en Cristo, al final de la sonar trompeta, seremos despertados del sueño de la muerte y resucitaremos con un cuerpo glorificado en virtud de que tú y yo, en nuestro espíritu, hemos sido vivificados y en él, en el espíritu, tenemos vida eterna. Es difícil, amados, que el hombre entienda que Dios, habiéndonos dado su vida, desee que tengamos en este cuerpo la experiencia de morir entonces juntamente con el Señor, lo cual hace que nuestra propia vida anímica en nosotros pase de nuevo por la muerte y por la resurrección, para que tú y yo andemos en novedad de vida. Sin embargo, amados, tenemos que entender que esta es la ley de Dios para el cuerpo de Cristo, para su iglesia, para cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia universal. Debido a que tú y yo poseemos la vida increada de Dios, podemos pasar por la muerte y seguir viviendo. Tal muerte hace que perdamos la vida de nuestra alma y nos hace aptos para estar en la resurrección de la vida eterna, donde tú y yo obtenemos la vida de Dios de una manera más rica y gloriosa. Esto, amados, finalmente lo que nos quiere decir el Señor es que el propósito de Dios es depositar su vida en nosotros, conducir nuestra vida anímica a la muerte, para que cuando su vida resucite en ti y en mí, hagamos de que nuestra vida anímica entonces también resucite juntamente con Él. Y que todo lo que hagamos mientras estamos en este cuerpo mortal pueda llevar fruto. Y no cualquier clase de fruto, sino un fruto que permanezca para siempre. Esta, amados, es la opción más elevada y más profunda de la vida espiritual. Únicamente el Espíritu Santo puede revelarte a ti y a mí cuán importante es la vida de resurrección y cuán necesario es mostrarnos también que la muerte es el único camino indispensable para poder vivir en novedad de vida, aún estando, lo repito, en este cuerpo mortal. Quiere, amados, el Espíritu de revelación mostrarnos que si no nos aborrecemos a nosotros mismos, nuestro yo natural, que si no aborrecemos nuestra propia vida y la llevamos a la muerte de cruz, nuestra vida espiritual sufrirá gran pérdida. Y lo más tremendo, seremos incapaces de llevar mucho fruto. Cuando la vida de Dios, la cual está en nosotros, juntamente con nuestra vida anímica, pasa por la muerte y la resurrección, podemos entonces llevar fruto y hacer que seamos un fruto que permanezca para vida eterna, y podremos replicarnos y multiplicarnos en muchos, produciendo mucho más fruto, pudiendo generar una cosecha de hombres y mujeres para vida eterna. Ese es el propósito con el cual he vivido mi vida. Después de que el Señor me sacó de la rigurosidad de la ley y de la religiosidad, mi vida se ha puesto al servicio de Él, a fin de fructificar, porque ya no vivo yo, porque es Cristo quien vive en mí. Y es Cristo quien, a través de esta labor que me ha encomendado, ha permitido que tengamos una cosecha de hombres y mujeres que nos siguen y nos acompañan en este glorioso proceso para vida eterna. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, qué hermosa es tu palabra. Qué maravilloso, mi Señor, es entender la necesidad
de tomar la cruz cada día, de negarnos a nosotros mismos, de aborrecernos a nosotros mismos, de pasar nuestra vida por la muerte de cruz para que salga al otro lado en vida abundante y resucitada. Y lo más maravilloso es saber que a través de esta nueva vida que de ti hemos recibido, podemos fructificar y producir mucho fruto para la gloria de tu nombre. Todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué hermoso, hermanos, es la palabra de Dios. Quiero al finalizar que sepan que he estado pasando por un proceso físico muy doloroso, pero que en este proceso he sido acompañado por muchos de los hermanos que pertenecen al grupo de WhatsApp, muchos que algunos de ellos se han hecho miembros del canal, y todo eso que ellos me escriben, haciendo preguntas, agradeciendo, diciendo: hermano, mi vida ha sido transformada y cambiada. Llevaba 30, 40, y un hermano que lleva 60 años en el Evangelio y escribe para decir que jamás había oído la palabra de Dios explicada como el Señor nos permite explicarla en este ministerio. Y eso para mí es vida. Y eso me obliga a sacrificar aún mi dolor para poder seguir dando todo lo que el Señor me ha provisto para compartir con su iglesia hasta el día en que Él lo permita. Porque estoy seguro de que mi cuerpo no es eterno, pero que cuando el Señor me llame a su presencia, yo pueda presentarme de Él agradecido por haberme dado el privilegio de haber hecho esta labor maravillosa en pro y en edificación de sus santos. Gracias a mi hermana Vanessa en Costa Rica. Gracias a mis hermanos que no recuerdo su nombre, pero un día de estos voy a hacer una listica para darles gracias públicamente por estar conmigo en todas estas dificultades que hemos venido pasando, por estarnos acompañando y por estarnos bendiciendo para suplir muchas de nuestras necesidades. Tú, mi hermano, también puedes hacerlo. Aquí está nuestro WhatsApp. Te invito para que formes parte del grupo de WhatsApp, para que te hagas miembro o te asocies al canal en YouTube. Pues todo eso redunda en bendición, no solamente para nuestras vidas, sino obviamente también para ti, que eres un dador alegre, que contribuye con generosidad a la obra de Cristo. Gracias, amados, por su atención, y que el Señor me dé fuerzas para traerles en otra ocasión otro tema de esta maravillosa gracia, de esta bendición de ser hombres y mujeres espirituales. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo.